Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Espero estén muy bien. Les saluda Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que va en vivo y en simultáneo por la señal de Telesur y de nuestraamérica.tv. Desde este momento los invitamos a que se conecten con sus preguntas, con sus comentarios sobre el tema y la entrevista que trataremos el día de hoy. Bueno, ustedes sabían que hasta ahora los países en desarrollo solamente se les ha destinado el 10% de más de 12 billones de dólares que se han gastado para enfrentar la pandemia. Pues si a esto le sumamos que América Latina y el Caribe ya venían con unos problemas muy serios de crisis económica y social, de acceso a los servicios básicos como son la educación, la salud, el agua, el desagüe, una alimentación muy deficitaria, en fin, y una larga lista de carencias, pues se imaginan cómo estamos ahora, 2 años después de la pandemia. Bueno, para hablar con datos concretos, en esta ocasión nos acompañan Daniela, ella es de, un segundo, Daniela Verdeja, perdón, ella es economista boliviana y responsable de la investigación del Atlas de Vulnerabilidades en nuestra región. Y también está con nosotros Verónica Serafini, ella es investigadora paraguaya y especializada también en temas de género, quien además ha colaborado en esta investigación. Muchas gracias a ambas por estar aquí. Gracias a ti, Verónica. Un placer estar aquí con ustedes hoy. Bueno, Daniela, empezamos contigo. Este mapeo que se ha realizado en 24 naciones de América Latina y el Caribe presenta una imagen completa, ¿no?, de todo el daño causado por la pandemia. Pero, ¿cómo llegó a esta situación nuestra región? ¿Cómo estaba antes? No sé si nos puedes hacer un pequeño resumen de cómo llegamos, cómo era la situación pre-pandemia. Claro que sí. Podría empezar por el tema más macro y podemos decir que nuestros países venían ya con unos déficits, en algunos casos crecientes, fiscales, y además con niveles de endeudamiento que generan un peso en cuanto al servicio de deuda en los presupuestos de los gobiernos. La pandemia requería que los gobiernos traten de atender tanto la crisis sanitaria como la económica. Entonces, esto requería que los gobiernos impulsen sus economías a través del gasto fiscal, lo que por supuesto ha ido profundizando los déficits y además incrementando la deuda. Pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el tema sanitario, teníamos ya algunas deficiencias en los sistemas de salud que han hecho que la pandemia golpee más fuerte en términos, por ejemplo, de exceso de mortalidad. Algunos datos que podría lanzar es, por ejemplo, teníamos casi 2 camas hospitalarias por 1,000 habitantes, lo que es menos de la mitad de los países desarrollados. Teníamos además una serie de dificultades en cuanto al gasto per cápita en salud, lo que incrementa el gasto privado en salud, lo que los hogares tienen que gastar cuando tienen algún evento de salud. Entonces, todo esto ha dificultado la respuesta por el lado de la crisis sanitaria. Y por el otro lado, podemos mencionar que la alta informalidad y además el cierre de la economía ha hecho que el desempleo incremente y además los porcentajes de población que vive en condiciones de pobreza. Ahora, Verónica, ¿por qué crees que nuestra región es la más golpeada? Según esta última reunión que se ha dado en el FMI, bueno, ha salido que América Latina y el Caribe, pues, van a ser las regiones que más van a demorar en recuperarse, ¿no? Pero, ¿por qué crees que ha sucedido esto? ¿Por mala suerte o por las condiciones estructurales prepandemia? No, yo creo que ya veníamos desde América Latina, veníamos muy acostumbrados a un crecimiento alto desde el boom de los commodities, pero América Latina tiene un problema que es, en primer lugar, su sistema tributario, que a pesar del crecimiento económico
tiene un sistema tributario injusto, es una de las regiones que mayor peso tienen los impuestos indirectos, y ese crecimiento no logró revertir la situación de los sistemas tributarios, tanto en términos de efecto redistributivo, como también para generar los recursos que permitieran, lo que decía Daniela, fortalecer los sistemas de salud y de protección social y generar empleos de calidad. Y bueno, eso se vio muy claramente, toda esta situación de precariedad del trabajo, de sistemas de salud poco débiles, de sistemas de protección social fragmentados y de baja cobertura, junto con elevados niveles de desigualdad, hoy están generando lo que ya se sabía, que un crecimiento alto en América Latina es insostenible por las profundas desigualdades que hay, desigualdades económicas, étnicas, entre áreas de residencia urbana y rural, entre hombres y mujeres. Y bueno, la bibliografía ya venía diciendo que la desigualdad era un obstáculo para el crecimiento económico antes de la pandemia. Ahora, Daniela, en este mapa de vulnerabilidades por país, ustedes lo han digamos, especificado por país y por rubro, ¿no? Uno de los principales rubros es el de la alimentación, la inseguridad alimentaria, ¿no? ¿A qué datos han podido llegar y cuáles han sido los países más afectados porque viven prácticamente de la importación de alimentos? Es cierto, ha sido una de las dimensiones que hemos incluido en el Atlas y muestra una de las vulnerabilidades importantes de nuestros países. La inseguridad alimentaria en porcentaje de la población aproximadamente llega al 33% de la población en promedio para los países que tenemos información. Adicionalmente tenemos un promedio de más de 10% de desnutrición en la población. Entonces, los datos más o menos venían rondando esos números, han incrementado levemente para 2020, pero sí ha sido una de las dificultades, uno de los retos que han tenido que enfrentar los países. Y como bien decías, dependemos de la importación de alimentos. Ese indicador también está incluido en nuestro mapa, en nuestro atlas. Y podemos ver que los más golpeados han sido los países de Centroamérica. Adicionalmente, podría mencionar que los países, en general todos los países, pero sí en mayor medida los de Centroamérica, dependen más de la agricultura familiar. Claro. Sí, y respecto, Verónica, respecto al tema de la desigualdad, del acceso a la riqueza, hemos visto que en estos tiempos de pandemia los ricos se han vuelto millonarios y los pobres también, digamos que esa brecha de desigualdad se ha acentuado, ¿no? Sobre todo en nuestra región. ¿Qué se puede visualizar en este informe? Sí, no se le escucha a Verónica. Sí, ahí está. El Atlas trata de mostrar diferentes formas de desigualdades. Una son las desigualdades del ingreso y de la riqueza propiamente dicha. Y también incorporamos desigualdades de género, porque justamente uno de los aspectos más importantes de esta crisis, de la crisis económica, de la crisis sanitaria, se sumó a la anterior crisis ya del cuidado que venía enfrentando la región, en el sentido de las desigualdades entre hombres y mujeres en lo que se refiere a las responsabilidades del trabajo de cuidado y del trabajo doméstico. Y bueno, también se incorporaron esos datos. Creo que es un atlas que nos puede mostrar la globalidad de los problemas de desigualdad en varios ámbitos, y también las desigualdades entre los países. Tenemos promedios latinoamericanos, pero también es cierto que
si bien el 85% de los países latinoamericanos son de ingreso medio alto e ingreso alto, hay un rango de una distancia muy importante entre países como Uruguay y Costa Rica, por ejemplo, y los países centroamericanos. Entonces también tiene esa riqueza de poder mirar desigualdades entre países y dentro de los países. Daniela, y en estas desigualdades que menciona Verónica, ¿cuáles han sido los países más afectados, por ejemplo, en relación al impacto climático, ¿no? Hemos visto que además se han sumado a la pandemia los desastres climáticos, hemos visto cómo además se ha fortalecido en medio de esta pandemia la agricultura familiar, pero no necesariamente por el apoyo del Estado, sino por una articulación, una autogestión, ¿no? Y también, bueno, el tema de la pérdida de recursos hídricos. ¿Cuáles han sido los países más afectados en ese sentido? Nuevamente vuelvo a Centroamérica y aprovecho de hacer mención a los huracanes que golpearon a esos países en plena pandemia. Y dentro del Atlas tenemos algunos indicadores como, por ejemplo, el índice de adaptación que lo prepara la Universidad de Notre Dame y trata de medir la vulnerabilidad y resiliencia de los países en una escala de 0 a 100. Ahí podemos ver que los países de nuestra región, la gran mayoría están por debajo del promedio mundial incluso. Entonces muestra que somos altamente vulnerables a shocks climáticos y al mismo tiempo que somos poco resilientes, que tenemos poca capacidad de responder ante estos eventos. Adicionalmente tenemos lo que bien mencionabas, la pérdida de recursos hídricos. Para atender una pandemia de estas características, el acceso al agua ha sido fundamental y podemos ver que los países sí, en mayor medida Centroamérica, pero todos los países incluidos en el Atlas muestran pérdidas de recursos hídricos a lo largo del tiempo. Y esto es un desafío no solo en cuanto a la pandemia, sino también con miras hacia adelante, ¿no? Hacia lo que viene para todos los países. Y tenemos otros indicadores, como ya lo mencionaba anteriormente, el de agricultura familiar, que han sido los principales proveedores para los hogares en todos los países. Y esto asciende más o menos al 80% de la agricultura está basada en agricultura familiar. Entonces, estos grupos de productores son también más vulnerables a shocks climáticos, shocks económicos, les es más difícil reponerse ante una pérdida. Entonces, creo que todo este conjunto de indicadores nos permite tener una mirada más completa, más holística de cada dimensión, en particular en este caso del cambio climático. Verónica, ¿y por qué se dice, bueno, que la pobreza tiene rostro de mujer? ¿Cómo ha afectado a las mujeres la pandemia y cuál es el porcentaje de pobreza que se ha aumentado en América Latina y el Caribe? Bueno, ¿por qué decimos que tiene rostro de mujer? Porque ya antes de la pandemia, muchos de los indicadores que tienen que ver con desigualdades de género ya mostraban problemas. Por ejemplo, las mujeres están sobrerepresentadas en los hogares en situación de pobreza. Hay países como Uruguay, por ejemplo, donde en los hogares en situación de pobreza, por cada 100 hombres hay 136 mujeres. Eso es grave. Y tiene que ver con los ingresos que tienen las mujeres. El 40% de las mujeres en América Latina no tiene ingresos propios. Y eso tiene que ver con sus elevados niveles de inactividad. Es decir, aún cuando estudian, ellas terminan confinadas en los hogares haciendo trabajo doméstico, trabajo de cuidado, porque en América Latina prácticamente no existen políticas de cuidado y los hombres tampoco se hacen cargo, comparten esa responsabilidad. Por lo tanto, toda esa responsabilidad queda a cargo de las mujeres. Y el otro indicador que se incorpora en el Atlas es la brecha de desempleo, que también es otra forma de mostrar. Hay un grupo de mujeres, un 40% de las mujeres que no ingresa al mercado laboral
Y otro grupo de mujeres, el 60%, que sí logra ingresar al mercado laboral, enfrenta problemas de desempleo. Y a su vez, las que no están desempleadas tienen problemas en términos de su formalización. Muchas no están en la seguridad social o si están no logran nunca jubilarse, por lo tanto en la vejez vuelven a tener problemas de acceso a un ingreso. Esto implica que las mujeres en general, desde que nacen hasta que mueren, terminan dependiendo de otra persona para su sobrevivencia. Y obviamente ese es un problema grave de autonomía económica, de bienestar y de altos niveles de dependencia. Eso en la pandemia empeoró, el confinamiento empeoró y eso se vio en los niveles de violencia, por ejemplo, de Sí, ahora que género. mencionas el tema del empleo, claro, la mujer ha sido definitivamente la más afectada, pero en líneas generales, Daniela, quiero que nos cuentes qué se ha podido identificar en esta investigación respecto a la pérdida de empleo en nuestra región. Ha sido muy fuerte la pérdida de empleo y a dónde ha girado estas personas, estos ciudadanos y ciudadanas que se han quedado sin algún empleo formal o incluso informal. ¿Y qué ha pasado con estos millones de personas? Es cierto todo lo que mencionas. Ha habido un incremento importante en el nivel de desempleo y adicionalmente tenemos un indicador que mide la variación en el nivel de empleo, en el número de ocupados. Entonces nos permite ver ambas medidas que tratan de mirar el mismo indicador, pero podemos ver que el número de ocupados ha caído mucho más fuerte. Se ve unos incrementos mayores, unos decrementos mayores. Y esto, evidentemente, ha reducido el empleo formal. Además, ha habido un importante cierre de las empresas en nuestros países, afectando sobre todo a las empresas medianas y pequeñas, pero sí hay una variación negativa en el caso de las empresas que también repercute en el empleo. Muchas de estas personas han migrado al sector informal por necesidad de generar recursos para sus familias. Y esto genera dificultades, por ejemplo, cuando empezó la pandemia y los países tenían que, hicieron muchos cierres, confinamientos muy rígidos, y lo que ocasiona es que los que están formales y además que son clasificados, llamémosle como altamente calificados, son aquellos que pueden trabajar desde casa y mantener el empleo. Lo contrario sucede con la población que está en el sector informal y que por el trabajo que realiza necesita la interacción física. Entonces, estas han sido otras barreras que se han sumado a estas poblaciones que han hecho que se reduzcan sus ingresos y además, al no contar con la cobertura de seguridad social, se les ha hecho más difícil acceder a servicios públicos, principalmente los de salud. Verónica, y en el tema de la deuda, ¿no? Y el balance fiscal, ¿cuáles son los países en América Latina y el Caribe que se han tenido que endeudar más para poder afrontar los efectos de la pandemia, ¿no? Y en el tema del balance fiscal, ¿cómo ha sido, digamos, en la mayoría de países tengo entendido que se ha reducido los ingresos del Estado por impuestos? ¿Qué medidas se han tomado en alguno de estos países para poder, digamos, recuperar en algo estos impuestos? Estamos hablando que, por ejemplo, en Argentina se dio el tema del impuesto al patrimonio, ¿no? Y así. Entonces, ¿cómo los diversos gobiernos en nuestra región han podido enfrentar esta situación y cómo se han endeudado? Bueno, creo que es importante señalar que América Latina ya venía con déficit público en algunos países importantes y por eso endeudamientos. Con la pandemia, todos los países se han endeudado, algunos más, pero la mayoría sufrieron un fuerte nivel de endeudamiento
Y la comparación más allá del nivel o quién se endeudó más, en realidad lo que tenemos que mirar es quién se endeudó más, pero también tiene capacidad de pago. Y ese es un problema grave porque hay muchos países que se endeudaron sin capacidad de pago en términos de los ingresos tributarios, justamente porque muchos de los países tienen baja presión tributaria. Y el segundo problema es el peso que tienen los impuestos indirectos. Y que fue la gente más afectada por la pandemia, los que pagan impuestos indirectos, mientras que los sectores de mayores ingresos sufrieron menos y tienen menor relevancia relativa en la estructura tributaria. Algunos países como Argentina lograron que se imponga el impuesto a la riqueza, con lo cual una parte del costo de la pandemia va a ser financiada con los sectores más ricos y que también se perjudicaron menos. Pero en el resto de América Latina hay una deuda pendiente en ese sentido. Van a pagar la deuda quienes más sufrieron las consecuencias de la pandemia por esa estructura tributaria. Por lo tanto, hay que poner en discusión hoy quién se hace cargo de la deuda en un contexto de grandes desigualdades y de amplios sectores que sufrieron mucho y de otros sectores que siguieron beneficiándose o ganando durante la pandemia. Así es. Daniela, y en el sector educación también figura América Latina como la región más afectada, porque en muchos países todavía no hay un regreso a clases de los niños. ¿Qué se ha encontrado en este rubro dentro de la investigación? Podría hablar un poco de cuál era el contexto previo. Y ahí, por ejemplo, hay un dato que nos llama poderosamente la atención y es el indicador de pobreza de aprendizaje. Quiere decir qué porcentaje de niños de 10 años no logran comprender o leer un texto simple. Y nuestros indicadores muestran que están entre 2 y 9 veces mayores el promedio de países con ingreso alto. Entonces ahí mostramos una brecha enorme en cuanto a educación, que puede profundizarse, tal vez no se vea de manera inmediata en el corto plazo, pero sí en unos años más adelante, todo este tema de las clases virtuales y de quiénes sí han podido continuar sus estudios y quiénes no. América Latina es la región que ha permanecido con mayor tiempo con las escuelas completamente cerradas, acudiendo a la educación virtual. Y al mismo tiempo tenemos promedios de acceso a Internet en los hogares bajos. Y hay unas brechas adicionales entre aquellos hogares con los ingresos más altos y aquellos hogares con los ingresos más bajos. Entonces, estas brechas nos muestran que el acceso a educación de manera virtual se convierte casi en un privilegio para quienes disponen de esos recursos. Entonces, creo que los impactos y el Atlas nos va a permitir hacer una evaluación sobre esto cuando tengamos datos hacia adelante. Pero sí podría mencionar esos indicadores en cuanto a educación, que ha sido algo que puede haber afectado bastante a las futuras generaciones. Uh-huh. Verónica, ya como última pregunta, porque se nos ha ido el tiempo, con este informe sobre el Atlas de Vulnerabilidades en América Latina y el Caribe, ¿qué se está haciendo? ¿Qué tipo de incidencia política? ¿Cómo se está difundiendo para que los diversos estados puedan tomar medidas al respecto? Bueno, estamos en primer lugar trabajando con organizaciones de la sociedad civil, porque más allá de los datos, aquí lo interesante de este atlas es que contrapone el marco conceptual del crecimiento basado en el PIB como único indicador de desarrollo o de bienestar, para poder discutir desde la sociedad civil, desde la ciudadanía de los países, con los gobiernos, cómo hacemos para recuperarnos. No centrados solamente en el Producto Interno Bruto, sino sobre todo en aquellos aspectos que hacen a largo plazo, por ejemplo, quién va a pagar la deuda,
cómo hacemos para subsanar estos problemas de exclusión educativa para que no se trasladen en el largo plazo los problemas educativos en la niñez, en la pandemia. Y también qué otros indicadores, cómo pensamos el modelo de desarrollo de nuestros países en América Latina con variables estructurales y que tengan que ver con la calidad de vida de las personas, mucho más allá del ingreso per cápita o del Producto Interno Bruto, porque hoy estamos discutiendo básicamente eso, decimos, nos estamos recuperando, pero hablamos del PIB, cuando que el PIB es insuficiente para dar cuenta del bienestar en las personas. Bueno, muchísimas gracias, Verónica Serafini, economista paraguaya, y Daniela Verdeja, economista boliviana, ambas por estar aquí y, bueno, informarnos sobre esta situación que vive nuestra región. Muchas gracias. Bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Espero que se cuiden y nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa. Chao.